Hoy estudiemos la palabra de Dios con el tema el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Veamos Hechos, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hoy, hace 2000 años, en esta misma hora, los apóstoles se reunieron en el aposento alto de Marcos y celebraron la sagrada fiesta de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, como un viento recio del cielo, descendió sobre cada uno de ellos. A través del fuego del Espíritu Santo, como lenguas de fuego repartidas, todos recibieron un corazón ferviente y apasionado. Desde ese momento, cerca de 3000 o 5000 personas vinieron a Dios en un día. El día en que comenzó esta grandiosa obra de predicar el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra fue hoy, que es el día de Pentecostés. En el Antiguo Testamento, este día fue llamado Fiesta de las Semanas, y en el Nuevo Testamento se llamó Día de Pentecostés. Abramos Levítico capítulo 23 y leamos la enseñanza sobre la fiesta de las semanas. Levítico capítulo 23 versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. ¿Qué día es? Es la fiesta de las primicias, que es el día de resurrección. Por eso Jesucristo resucitó de los muertos, al día siguiente del día de reposo, como primicia de los que durmieron, ¿no es verdad? Y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Para calcular 7 semanas completas, multiplicamos 7 por 7 y obtenemos 49 días. Versículo 16. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Si vemos el significado de la palabra Pentecostés, significa 50. El día de Pentecostés no es una fiesta originada en los tiempos del Nuevo Testamento. Entonces, ¿desde cuándo se ha celebrado? Podemos ver que era parte de la ley de Dios que había sido guardada desde el tiempo de Moisés, desde hace 3500 años. En el Nuevo Testamento, Dios cumplió la profecía del día de Pentecostés a través de su obra. El Antiguo Testamento es la sombra y el Nuevo Testamento es la realidad. Las palabras de Dios en el Antiguo Testamento están acopladas con las del Nuevo Testamento, formando una relación entre sí de esta manera. Leamos el versículo 16. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Versículo 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Este día, que fue el día siguiente del día de reposo, el 50º desde el día en que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, es decir, el 50º día desde el día de resurrección, es hoy, el día de Pentecostés. En cuanto a las fechas de todas las fiestas del Antiguo Testamento, Dios ya había señalado cuándo debían celebrarse en la ley de Moisés. Y podemos ver en el Nuevo Testamento que según el tiempo señalado de la fiesta, Dios derramó el Espíritu Santo de la lluvia temprana sobre todos los santos de la iglesia primitiva. Entonces, ¿por qué Dios derramó el Espíritu Santo en Pentecostés? Encontremos la razón y la voluntad de Dios de conceder el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo,
Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Se lee que cuando venga el Espíritu Santo, los hijos de Dios que creyeron en Él recibirán poder. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Por 10 días, sus fervientes oraciones a Dios pidiendo el Espíritu Santo en el aposento alto de Marcos fueron cumplidas a través del Espíritu Santo de la lluvia temprana, derramado en el día de Pentecostés, y su vida como testigos que dieron testimonio de Cristo en Samaria y hasta lo último de la tierra, comenzó aquel día de Pentecostés. Cuando el pueblo de Dios comenzó su vida como testigos, Dios les concedió la maravillosa potestad y bendiciones del Espíritu Santo. ¿No es así? Veamos Hechos, capítulo 2, versículo 41, una vez más. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Según sus palabras, tras recibir el poder, la obra del Espíritu Santo más sorprendente que antes estaba con los apóstoles y todo el pueblo de Dios. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, ¿cuántos se añadieron? Como 3,000 personas. Hasta entonces, solo 120 personas se habían reunido, pero Dios añadió 3,000 personas en un día. Dios permitió que el repentino crecimiento de la iglesia comenzara a través del día de Pentecostés. No es que entraran 3,000 personas por nada en un día, sino que la predicación comenzó en este momento. ¿No es verdad? Cuando Pedro se puso de pie y predicó la palabra de Dios, 3,000 personas recibieron gracia y se conmovieron tanto que sus ojos fueron abiertos y pudieron regresar a Dios mediante su arrepentimiento. Entonces, ¿por qué Dios nos concede el Espíritu Santo en esta época? ¿No nos concede Dios habilidades y poder para que podamos cumplir esta clase de obra? Vayamos a Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Finalmente, Dios derramó el Espíritu Santo para que podamos advertir al mundo, guiando a la gente al arrepentimiento. ¿No es así? Después de presenciar cómo Jesús fue crucificado, arrastrado por los soldados romanos y arrestado por los siervos de los principales sacerdotes, los discípulos estaban extremadamente asustados. Cada vez que se reunían, se encontraban en secreto y cerraban la puerta para que nadie más pudiera entrar. No obstante, los discípulos presenciaron el poder de la resurrección de Jesús. Y 40 días después, la gloria de la ascensión de Jesús al cielo. Esto conmovió enormemente los corazones de los discípulos. Inmediatamente después, según la palabra, pero este género no sale sino con oración. Los discípulos oraron 10 días, y el humo del incienso de sus oraciones alcanzó el trono de Dios en el cielo. Dios derramó habilidades sin ningún límite para dar testimonio de Cristo como testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dado que predicaron tras recibir el poder, los corazones de las personas que escucharon la palabra se abrieron ampliamente, y la sorprendente obra de la gracia de Dios, en la que 3,000 o 5,000 personas regresaron a Dios, comenzó este mismo día, el día de Pentecostés. Como estamos predicando, no solo a 1,000,000, sino a 7,000 millones de personas. Esta fiesta llamada Pentecostés en verdad tiene un significado realmente importante. ¿No es así?
Por eso en Ezequiel capítulo 3 versículo 17 dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Veamos cómo Dios les advirtió en el versículo 18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Debemos entender bien la situación en la que estamos y el suelo sobre el que estamos de pie. ¿Por qué Dios derramó el Espíritu Santo? ¿Por qué Dios nos permitió guardar estas fiestas? Al final, si no los salvamos, Dios demandará su sangre de nuestras manos. Versículo 19. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad, y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Dios está recordándonos nuestra misión, permitiéndonos entender que si alguien no lo recibe, es su culpa, no la culpa de quienes le predicaron. Dios nos enseñó la misión que debemos llevar a cabo como hijos virtuosos de la luz y como ejércitos celestiales de luz, a fin de guiar al mundo al arrepentimiento y la salvación. Abramos Salmos capítulo 19 y descubramos hasta dónde llegará esta palabra de Dios, si llevamos a cabo nuestra misión como atalayas y testigos de Dios. Salmos capítulo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y ¿hasta dónde? Hasta el extremo del mundo sus palabras. Está escrito que no habrá lugar en donde la palabra de Dios no sea predicada, y que se extenderá a todo el mundo, hasta el extremo del mundo. Cuando la palabra de Dios vaya hasta el extremo del mundo, ¿a dónde les dicen los predicadores que vengan? Vengan a Sión. Debemos darles a conocer la salvación diciendo: vengan a Sión, donde mora Dios. Como Dios dijo que su palabra alcanzará hasta el extremo del mundo, no podemos escapar de la profecía de la Biblia, ¿cierto? Vayamos a Jeremías capítulo 4, versículo 5. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid: tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid: reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis. ¿Cómo debemos ir a Sión? No debemos dudar ni tardar, sino huir a Sión sin detenernos. Se debe a que Dios mora en Sión, reina sobre Sión como nuestro Rey y perdona los pecados de sus hijos en Sión. Dios nos dijo que nos reuniéramos en Sión, esperando que huyamos rápido a Sión y recibamos el perdón de pecados y la salvación. Veamos Isaías capítulo 33, versículo 20. Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte. ¿En dónde estará Dios con nosotros? Ciertamente en Sión. Por eso, al predicar el Evangelio a todas las naciones, debemos decir: regresen a Sión y recorramos juntos el camino de la salvación, creyendo en Dios Padre y Dios Madre que están en Sión, y recibamos el perdón de pecados. Leamos el versículo 21 de nuevo. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte,
lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo, ¿qué hará? Él mismo nos salvará. Continuemos con el versículo 23. Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni entesaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos. Los cojos arrebatarán el botín. No dirá el morador, estoy enfermo, al pueblo que mora en ella, en otras palabras, aquellos que moren en Sión, les será perdonada la iniquidad. Ya que esta gracia y bendiciones de salvación se pueden encontrar allí, reúnanse en Sión sin demora. El que quiera recibir la salvación y el perdón de pecados, venga y encuéntrese con Dios que mora en Sión. ¿No es esta la manera en que deberíamos darles a conocer y ayudarles a entender la verdad? En la época del Hijo, los discípulos predicaron el Evangelio a todas las personas, a través del Espíritu Santo de la lluvia temprana derramado el día de Pentecostés, diciendo: vengan a Jesucristo, que es nuestro Salvador. Del mismo modo, en esta última época del Espíritu Santo, debemos predicar con todo nuestro corazón diciendo: vengan al Espíritu y la Esposa, que son los salvadores en la época del Espíritu Santo. Vengan y reciban el perdón de pecados, la salvación y las bendiciones de la vida eterna, y conozcan a Dios Padre y a Dios Madre. ¿No deberíamos anunciar de esta manera? Según el profeta Ezequiel, ¿de quién es la obra que estamos llevando a cabo? Hacemos esta obra en nombre de Dios. Vayamos a Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la Esposa dicen: ven. Cuando hablaron el Espíritu y la Esposa, que son Dios Padre y Dios Madre, ¿qué le dijeron a toda la humanidad? Ellos dijeron: ven. Si predicamos a las personas en todo el mundo, confiando en la palabra ven, ¿acaso no es invitarlos en nombre del Padre y la Madre? ¿No debería predicarse esta noticia a todos los 7.700 millones de personas del mundo? Cuando predicamos el Evangelio, ¿qué dijeron los profetas sobre el resultado de nuestra predicación? Leamos Jeremías capítulo 3, versículo 17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová. ¿Y qué harán todas las naciones? Todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Cuando el Espíritu y la Esposa, que es nuestra Madre Jerusalén celestial, digan ven, todas las naciones se reunirán allí. Y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte, a la tierra que hice heredar a vuestros padres. A través del arrepentimiento, los hijos de Dios que han regresado al Padre y a la Madre nunca dejarán a Jerusalén de nuevo, sino que marcharán hacia la gloria eterna del reino de los cielos. Entonces, la obra de Dios del último evangelio llegará a su fin. ¿No es así? Dios nos dio habilidad y dones para que podamos tener esta esperanza y realicemos la obra de Dios mediante el Espíritu Santo de la lluvia tardía, entregado en el día de Pentecostés, a través de los dones espirituales que hemos recibido. Prediquemos en Samaria y hasta lo último de la tierra. Veamos Isaías capítulo 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz. ¿Y qué hay sobre los reyes? Y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Dios ya había formado toda la humanidad y los sistemas de la tierra de manera que todos vengan, mientras alumbremos la luz. Así que mantengámonos firmes con la fe de predicar el Evangelio
a través del Espíritu Santo que hemos recibido. Versículo 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Todos regresan, volando, llevados en brazos. Hace unos 2700 años, el profeta Isaías describió la escena de los últimos santos del cielo, regresando a los brazos de Jerusalén, nuestra Madre Celestial. Vayamos al versículo 20. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová, a su tiempo, haré que esto sea cumplido pronto. Como Dios concedió el Espíritu Santo de la lluvia temprana en Pentecostés, y nuevamente el Espíritu Santo de la lluvia tardía en esta última época, no debemos regocijarnos por el simple hecho de haberlo recibido, sino que hay algo que debemos hacer. Dios derrama el Espíritu Santo por una razón. Dios nos viste con poder y nos da habilidades de modo que podamos trabajar en su nombre. A aquellos que hacen esfuerzos, Dios siempre les da habilidad para realizarlo. Así que cuando hacemos la voluntad de Dios, no debemos confiar en nadie más que en Él. Dios dijo que a los que trabajan, les concederá habilidades. ¿De qué les sirve un pico? ¿O para qué es buena una pala si no están trabajando? Todas las herramientas son necesarias para el obrero que las necesita. Asimismo, la gracia del Espíritu Santo y la habilidad del Espíritu Santo son necesarios para los que hacen el trabajo. Mientras trabajen, Dios les concederá todo. Al hacer la obra del Evangelio, a veces enfrentamos varias dificultades o dudamos en predicar debido al entorno. Sin embargo, no hay necesidad de sucumbir ante nuestro entorno para nada. Cada vez que la tribulación, el sufrimiento o cualquier tipo de dificultad aparezcan sobre nosotros, hay algo que necesitamos considerar. Hermanos, digamos que tienen un vaso lleno de agua. Si colocan en el vaso un puñado de sal y toda se disuelve, ¿cómo sabrá el agua? Sabrá muy salada, ¿no es verdad? Pero no usemos un vaso, sino un contenedor diferente esta vez. Si colocan la misma cantidad de sal en un lago grande y toda la sal se disuelve, ¿cómo sabrá el agua del lago? ¿Podrán sentir lo salado? No podrán. Cada vez que enfrentamos dificultades, mientras predicamos el Evangelio, si somos de mente cerrada, teniendo poca fe, se siente extremadamente salado, como un puñado de sal en el vaso. No obstante, si tenemos una gran fe, un corazón amplio como el lago, sin importar cuánto nos obstaculicen las circunstancias externas, no podrán afectarnos de ninguna manera. Como los apóstoles que recibieron el Espíritu Santo de la lluvia temprana, predicaron con esta mentalidad, aunque los fariseos y los escribas los calumniaban, obstaculizaban su predicación e incluso los encarcelaban, sin importar cuánta dificultad y dolor vinieran sobre ellos, no dejaban de predicar. Cada vez que se reunían, oraban con fervor y estudiaban la palabra diligentemente, y todos se dedicaban a predicar la palabra, poniendo en práctica esta enseñanza de Cristo, que dijo: prediquen el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aunque un número de 3000 y 5000 personas se añadieron a ellos en un día, no fue porque no hubiera dificultades o adversidades.
Viviendo en esta última época y predicando el Evangelio, creamos que el Espíritu Santo que Dios nos concedió en el día de Pentecostés ciertamente ampliará nuestros corazones para que tengamos más fe. Y aunque haya cientos y miles de circunstancias que traten de impedir nuestra predicación, según su promesa en Salmos capítulo 19, ¿hasta dónde llegará la palabra de Dios? Llegará hasta el extremo del mundo. Entonces, mediante esta sagrada fiesta de Pentecostés, debemos hacer la firme resolución de confiar solamente en la promesa de Dios y predicar el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, esperando que todos reciban abundantes bendiciones del Espíritu Santo a través de este día de Pentecostés. Quisiera concluir el sermón. Muchas gracias.